buenas, mi nombre es Aldana Galloso, soy jugadora de básquetbol, actualmente juego en el Club Malvin y he tenido la oportunidad hace años de participar en lo que es la selección mayor, las formativas en su momento, y de lo que vengo a hablar un poco desde mi participación a nivel de selecciones, pero en 3x3 a cargo de Vico, lo que significa y lo que fue para mí haber sido parte de cumplir un ciclo olímpico y sobre todo de los logros y de esas medallas que se ganaron, que a veces quedan un poco olvidadas o que ya no se nombran tanto. Me acuerdo la primera vez que nos tocó viajamos después de un sudamericano U17, en el cual no nos fue nada bien, si no me recuerdo quedamos últimas, venía siendo un poco las sensaciones de siempre, no conseguir los resultados, venir trabajando cada vez mejor, pero siempre la brecha era muy larga y no nos daba a nivel internacional. Y nos tocó viajar a este Juego de la Juventud que fue en Chile. Y fue la modalidad 3x3, algo que en Uruguay no se conocía, no era tan común. No había mucha idea. Por lo menos yo cuando me tocó dije debe ser muy parecido al 5x5 y nada más lejano al 5x5. Pero bueno, teníamos a Ico que ya lo había jugado, que sabía de lo que se trataba y bueno, y entendía que las brechas en el 3x3 se acortaban y bueno, nosotros confiamos en eso, sin creo que ser tan conscientes de que realmente eso era así y que podíamos ir a buscar cosas. Y bueno, fuimos a ese torneo con Flo Piniski, Emilia Reborges, Cami Panetta y a la cabeza Vico, y con las expectativas de siempre, con la ilusión de conseguir algo a nivel internacional y con lo que significa para Uruguay. Y comenzamos el torneo jugando con Bolivia, ganamos ese primer partido con las mismas que habían jugado el Sudamericano y con las que habíamos perdido, y increíblemente lo ganamos. Y después ya el segundo día ya se venía Brasil, un rival al que en ninguna disciplina y en ningún momento se lo había podido ganar. Pero fuimos creo que seguras del plan, seguras de lo que teníamos que hacer y obtuvimos una victoria creo que histórica y que nadie pensaba que íbamos a tener, y nos terminamos llevando ese partido. Y después ya estábamos haciendo, me acuerdo, muchos números en quién nos convenía cruzarnos para ganar y llegar a finales. Ya las expectativas estaban muy altas, pero bueno, estábamos únicamente concentradas en seguir jugando y ganando y seguir haciendo historia para Uruguay. Perdimos con Argentina, un partido en el que lo dimos todo y estuvimos a muy poco, y nos encontramos en una situación que estábamos peleando por entrar en un podio, por una medalla de bronce, un partido donde Cami Panetta se termina lesionando y donde se nos puso todo un poco patas para arriba, pero increíblemente de vuelta hicimos historia y ganamos esa medalla de bronce, esa medalla que fue la primera del básquetbol femenino en Uruguay, esa medalla en la que nadie confiaba y en la que nadie tenía expectativas, y sin embargo lo logramos y creo que marcamos un antes y un después a lo que fue el básquetbol femenino en Uruguay y lo que terminó siendo la disciplina del 3x3 a nivel local. Y bueno, después de esa medalla y todo ese reconocimiento, en el 2018, al año siguiente, nos tocó ir a disputar uno del sur en Cochabamba, con Vico a la cabeza, y en este caso fuimos con Cami Kirstenbaum, con Daikar Troy y con Luis Quiago. Y si bien ya no era un juego de la juventud, ya no éramos jóvenes, ya era un juego más de mujeres, ya veníamos con ese gustito de que podíamos conseguir cosas, de que las brechas estaban mucho más cortas y que nosotros estábamos mucho más cerca de los rivales. Y volvimos, creo que a hacer algo histórico e impensado, que volvimos a ganar una medalla de bronce consecutiva.
y volvimos a meternos en un podio sudamericano. Creo que algo que de vuelta nadie se esperaba, nadie confiaba, el nivel seguía aumentando y nosotras seguíamos consiguiendo resultados y marcando un poco el paso por donde se tenía que ir y por cómo se tenía que trabajar. Y después de ahí, siguiendo con ese ciclo olímpico, ya fuimos a jugar los Panamericanos de Lima, ya un poco cayendo en cuenta de que a medida que pasa el ciclo olímpico los rivales cambian, las jugadoras también, y a donde un poco se va a ir a buscar más resultados para clasificaciones a mundiales. Entonces fue un torneo duro, donde ese año en particular no logramos tener una medalla. Jugamos también con potencias, jugamos con Argentina, que en ese momento tenía a Greter, si no estoy mal, a Nacha Pérez, tendría a Andrea Boquete y no me acuerdo de la cuarta. Y después jugamos contra Estados Unidos, un Estados Unidos que tenía a Sabrina Ionescu en ese momento. Entonces ya nuestro panorama internacional había cambiado. De igual manera nos paramos contra todos y fuimos un digno rival, pero creo que marcamos un poco la esencia y lo que mostraba Uruguay. Ya todos nos querían jugar amistosos, cosa que en otro momento se negaban o no se interesaban, o mismo el que te veía que ya habías venido bien, capaz prefería no jugar incluso, y más allá de no haber conseguido una medalla, creo que la experiencia fue única y creo que lo que se logró en esos primeros 2 3x3, un poco a día de hoy creo que no se dimensiona las cosas que se consiguieron. Si bien es 3x3 y no es 5x5, es una modalidad súper compleja, que en muchos países es profesional, que acá no lo es, que acá cada vez se aleja un poco más en cuanto a lo profesional. Pero bueno, nos tocó seguir participando y en esta oportunidad, en mi caso, para cerrar lo que fue el ciclo olímpico, me tocó ir a disputar un premundial que fue en Austria. Y en este caso, en vez de tenerla a Vico como entrenadora, me tocó tenerla como compañera, además de estar Flo Soma y Sao Vivelo a cargo de Gallego Álvarez. Creo que hablo por Vico también, que fue una experiencia única. Obviamente caíamos un poco más en cuenta que ya estábamos en un premundial, que es la fase previa al mundial, que ya los rivales, si en el anterior torneo eran de un calibre bastante más alto, te hablo de que en este ya eran jugadoras de la WNBA. Era un torneo realmente serio en el que iban a buscar el pase al mundial, y en el que una vez más nosotras estábamos en ese torneo, en esa instancia, yendo a dejar todo y no digo tratar de conseguir resultados, pero siempre con las esperanzas intactas y cayendo un poco de la realidad en la que estábamos. Creo que fue una experiencia increíble, desde lo que es la organización, desde lo que es medirte con jugadoras de ese calibre. Tuvimos la oportunidad de sacarnos fotos con todas y el tamaño que tienen esas mujeres es impresionante realmente, y son cosas que no te pasan todos los días. Por lo menos a mí, que me tocó vivir ese ciclo olímpico y que fue muy seguido porque todos los años tuvimos algo, o por lo menos en mi caso fue así.
estar en el plano internacional tan seguido y codearte con las que siempre están y las que siempre son mejores, creo que te hace crecer no solo de manera deportiva, más allá de los resultados, sino de manera personal. Por eso recalco mucho que las primeras 2 medallas que ganamos tienen un peso muy importante dentro de lo que es la historia de Uruguay y dentro de lo que es el básquet femenino, sobre todo por esto, porque es muy complicado a día de hoy seguir encontrando jugadoras grandes, por lo menos en la liga local, tamaño. Entonces siempre es ir a lucharla, a dejar todo, acercarnos un poquito más a las que antes parecían más lejanas, y saber que cada vez estábamos trabajando mejor y que los resultados en algún momento van a llegar. Así que nada, es como un poco eso. También para Vico aprovecho agradecerte que siempre me tuviste en cuenta para todos los torneos, no solo para capitanear en la gran mayoría de ellos, sino para estar presente y creer que era la persona adecuada para estarlo. Hoy mirando un poco hacia atrás y ya con una realidad no tan continua en el 3x3, creo que no dimensioné todas las cosas que me estaban pasando, pero nada, somos o fuimos una parte muy importante de lo que es la historia del básquet femenino. Creo que tenemos que estar sumamente orgullosas de eso, entender que nos falta y entender que hay que meterle mucho hincapié al 3x3, que si en ese momento se pudo, ahora se puede también, y que es cuestión de trabajar. Y nada, un poco para las chicas que vienen más atrás o que siempre tienen el sueño de estar en la selección y de conseguir algo, los resultados llegan cuando menos te los esperás, llegan cuando no tenés tantas expectativas y vas y jugás y fluís, y sobre todo como cuando se trabaja bien y cuando se trabaja con pasión, que eso sí lo puedo asegurar que Vico lo hacía. Trabajar con convencimiento y con las ganas de que ese resultado llegue, y si ese resultado no llega, las cosas estaban haciendo bien igual. Así que nada, era para contarles un poco eso, un poco de lo que fue para mí esas experiencias, un poco de lo que vivimos en este caso con Vico, lo que significó, y para que no quede en el olvido, para que se recuerde que es parte muy importante de la historia, que se va a seguir escribiendo la historia con la actual selección que hay, con las más chicas que vengan, pero que sí una vez en donde el 3x3 estuvo metido en el podio 2 años consecutivos, y creo que no fue suerte.